A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es martes 24 de marzo del año 2026. Ya estamos a escasos días de dar inicio a lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, aquí en Nicaragua. Pero, ¿cuál es el origen en síntesis de la Semana Santa? ¿Qué se recuerda o qué se conmemora en esos tiempos, en estos tiempos más bien? ¿Cuáles serían los acontecimientos, más bien, cuáles serían las celebraciones que nosotros los cristianos debemos de conmemorar, pero sobre todo debemos de celebrar? Verdaderamente la Semana Santa moderna es a como tenemos que celebrarla. En breve momento yo voy a estar hablando un poco de este tema con nuestro invitado, nuestro amigo y colaborador, el reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica, donde estaremos abordando un poco en síntesis y explícitamente en el orden escatológico lo que son la conmemoración y celebración de la Semana Santa. Recordemos que generalmente para estos tiempos, para estas épocas, el nicaragüense y Latinoamérica particularmente, celebramos la Semana Santa de una forma que a mi juicio considero que está un poco fuera del orden cristiano de los tiempos de la historia, del por qué es la Semana Mayor, del por qué es la Semana Santa. Existen en esos tiempos de celebraciones, de conmemoración de la Semana Santa, donde ciudadanos dentro, pero también fuera del país, nos damos a la tarea de estar celebrando y estar conmemorando la Semana Santa, yendo al mar, visitando fincas, poniendo una piscina, tomando licor hasta donde uno más no aguanta. Y a raíz de esas celebraciones, a mi juicio, erróneas, han habido muchas personas que han perdido la vida por sumersión, por ahogamiento, por accidentes de tránsito, por pleitos y un sinnúmero de situaciones y acciones. Sin embargo, con este programa yo quiero concientizar un poco a la población nicaragüense, a nuestros televidentes, del por qué nosotros debemos de celebrar y conmemorar verdaderamente a como Dios manda lo que es la Semana Santa. En este momento yo voy a estar hablando un poquito de este tema con nuestro invitado, el reverendo Miguel Ángel Casco. También quiero, quiero destacar una noticia que publicó el día de hoy
el, el periódico, más bien la radio, la primerísima en digital. Pase lo que pase, subsidio a combustibles continuará. Y hago énfasis a esto, ya que ayer, el día de ayer, el representante del Instituto Nicaragüense de Energía, José Antonio Castañeda, se refirió a que la decisión política que mantiene este gobierno, este cogobierno del copresidente Daniel y la copresidenta Rosario Murillo, es que se mantengan los precios y el subsidio más bien de los combustibles y particularmente de los hidrocarburos aquí en Nicaragua. Esta medida de ponerle subsidio a los combustibles viene desde el año 2022. Eso fue lo que refirió el representante del INE, el señor Castañeda. Esta es la decisión política de nuestro gobierno. La estrategia de este cogobierno es priorizar, decía Castañeda, la estabilidad económica, familiar y empresarial frente a las presiones externas del mercado petrolero global. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Hombre, recordemos que el precio del barril de petróleo actualmente en el mundo sobrepasa los $100 por barril. Y esto es debido a la causa de la guerra que mantiene Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Pero a pesar, escuchen bien, a pesar de ese embate, de esa amenaza bélica que mantiene Israel y Estados Unidos en contra de Irán, a pesar de eso, nosotros como Nicaragua mantenemos los precios de los combustibles, los precios de la energía y los precios de nuestros hidrocarburos en este país. En otros países, incluyendo Estados Unidos, el precio del galón ya sobrepasa los $3 por galón. Sobrepasa los $3 por galón. Tanto así que el desequilibrado de Donald Trump estuvo el día de ayer anunciando que había tenido pláticas con los representantes o con el gobierno de Irán, del señor Jamenei, del hijo del ayatollah Jamenei, recién fallecido, recién asesinado más bien, donde estaban pidiendo una tregua de 5 días para entrar en conversaciones. El representante de Asuntos Exteriores de Irán dijo de que eso es totalmente falso, que Estados Unidos lo que trata es de distraer y ganar tiempo porque ya no soporta el nivel creciente de sus hidrocarburos en ese país. Y es una manera de ganar tiempo. ¿Hasta dónde yo quiero llegar con esto? Que gracias a la gestión de este gobierno, gracias a la premisión de este gobierno, es que nosotros actualmente en Nicaragua podemos titular y podemos compartir con ustedes este tipo de notas. Que pase lo que pase, el subsidio a los combustibles y a los hidrocarburos continuará. Esa es la gestión, esa es la política y esa es la premisión que este gobierno, que este cogobierno del copresidente Daniel y la copresidenta Rosario Murillo piensan más allá y piensan de una manera futurista para el bienestar de nosotros como nicaragüenses. Algo que yo quería destacar, quería compartir y por supuesto quería felicitar la gestión de este gobierno que viene a paliar lo que es los embates que están sucediendo a nivel internacional debido a esta guerra que mantiene nuevamente, vuelvo y lo repito, Israel, Estados Unidos en contra de Irán. Algo que yo quería compartir con ustedes. También quiero destacar una nota que publicó también el 19 Digital, donde hace referencia
al intenso calor que está prediciendo INETER para esta semana que estamos recién comenzando. Y me gustaría, quiero darle lectura rápidamente a esta nota porque considero necesario, dame un minuto, Iván, considero necesario que los amigos televidentes pues tomemos en consideración este tipo de noticias, ya que nos compete a todos porque en estas épocas de Semana Santa principalmente hay muchos descuidos que nosotros mismos cometemos como ciudadanos. Y digo descuido porque nos damos a la tarea de no hidratarnos, de ponernos al sol y las causas son a veces devastadoras, que lleva al fallecimiento de una persona por exposiciones, lógicamente, de exponerse al sol. Entonces permíteme un minutito, Iván, quiero darle lectura a esta nota. Lo que pasa es que no la encuentro, pero bien, algo que yo quería compartir y quería resaltar y recalcar lo que los amigos de Radio La Primerísima, está, y me regreso a de Radio La Primerísima, pues están compartiendo están compartiendo en todas sus redes, están compartiendo en toda su modo y su manera de informar. Bien, solamente quería compartirlo con ustedes, no encontré la noticia porque quería leerlo lectualmente, tengo un problemita ahorita con mi punto de referencia, pero INETER sí pronosticó lo que son las temperaturas de más de 30, 32, 34, 36 grados en lo que a partir de esta semana que comenzamos el día de ayer. Hay que cuidarse, hay que hidratarse, pero sobre todo tenemos que poner nosotros y poner más cartas en este asunto porque lo que está en juego es nuestra vida. Recordemos que el calor es bien detectable, pero sobre todo es muy afectable para lo que es el ser humano. Y yo quiero pues hacer un llamado a los amigos televidentes de que nos cuidemos, que nos hidratemos y particularmente que nos protejamos del sol. Voy a hacer una breve pausa rápidamente para luego venir en la segunda parte del programa a hablar un poquito con nuestro invitado, el reverendo Miguel Ángel Castro. ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? ¿Qué se recuerda o qué se conmemora en estos tiempos? ¿Estamos apegados nosotros a la Semana Santa moderna, a la Semana Santa que verdaderamente manda las escrituras, que celebremos y que recordemos lo que es la muerte, la crucifixión y la volver a la vida o la vuelta a la vida, la resurrección que hizo nuestro Señor Jesús en estos tiempos? En breve momento yo voy a estar hablando con el invitado, el reverendo Miguel Ángel Castro, aquí en Temas y Debate. Ya regresamos. Y por eso decimos, el pueblo, presidente, el presidente del pueblo. Y si el presidente del pueblo, tenemos que ir juntos, familias nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses. Vamos a seguir luchando con dignidad, defendiendo siempre la patria, defendiendo siempre la soberanía, porque solamente con soberanía
y con dignidad, con conciencia, es que se logran alcanzar las grandes victorias. ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Que vivan las familias nicaragüenses! ¡Sandino vive! ¡Patria libre! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. 19 años, vamos adelante, pueblo presidente, pueblo gigante, la paz es el camino, la fe la razón, el futuro se canta en revolución. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back.
I'm going too fast. I'm sorry. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. 19 años, vamos adelante, pueblo presidente, victoria constante, unidad, trabajo, justicia y verdad, Nicaragua en victoria y siempre más allá. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa el reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica. CEPRES, así es, ¿verdad, reverendo? Así es, correcto. Buenas noches, reverendo, y qué barbaridad, desde el año pasado que no nos comunicábamos, no nos poníamos en contacto ni nada. Bueno, yo creo que el satélite de comunicación lo habían eclipsado con tantas situaciones que hay, pero aquí estamos, gracias a Dios, con vida, con salud y energía, con ánimo para seguir adelante y qué bueno que podamos estar en este programa en el contexto de la Semana Santa, un tiempo muy especial, o que debería ser muy especial. Esa es lo más acertado, debería de ser muy especial. Y digo debería porque desgraciadamente y lamentablemente, no solamente en Nicaragua, en muchos países, el contexto o la conmemoración o la celebración de lo que es la Semana Mayor toma otro rumbo. Creo que un rumbo no muy apegado a la realidad de la Escritura y no apegado a la situación que vivió nuestro Señor Jesús hace 2026 años atrás. Sin embargo, reverendo, me gustaría empezar por lo primero, el origen de la Semana Santa. ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? Gracias, Eliezer, y saludo a todos los hermanos y amigos televidentes, a quienes les deseamos realmente paz, armonía en este tiempo. El origen de la Semana Santa, o de lo que llamamos Semana Santa, yo diría que tiene sus raíces históricas en la Pascua judía. Jesús, como todo judío, celebraba la Pascua. Y el primer año que se celebró la Pascua judía fue en el 1446 a.C., un año después de la salida de Egipto. Esta Pascua fue ordenada por Yahvé y en ella se sacrificaba a lo que se conoce después como el Cordero Pascual, un cordero sin mancha, para conmemorar, recordar la salida de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Jesús
celebra la Pascua. Él va con todo su equipo, con su familia, con sus apóstoles y discípulos a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y es por eso que se da lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un domingo que se ha conocido también como Domingo de Ramos. Se le dice así Domingo de Ramos porque en ese momento muchos judíos de Jerusalén y de otras provincias que habían llegado para celebrar la Pascua, al darse cuenta que el Jesús de Nazaret, que por 3 años había estado sanando enfermos, haciendo milagros, dando enseñanzas de la Torá, de la ley, de la gracia, hablando de la vida y el reino, iba a entrar a Jerusalén. Y acordémonos, Eliezer, que en aquella época los judíos tenían la expectativa del Mesías Redentor y esperaban y confiaban que Jesús fuera el Mesías profetizado por los antiguos profetas. Y entonces ellos creen que Jesús es el Mesías que lo va a liberar de la invasión romana que tenía sometido a toda Judea, a todo el estado de lo que es hoy Israel, bajo su autoridad. Y entonces la gente sale ese domingo y a vitorear, a decirle, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una proclama de bienvenida a un rey. Pero se dieron cuenta que Jesús no entró en un caballo blanco como entraban los reyes y los príncipes, sino en un asno muy humilde, muy sencillo. Esa imagen de Jesús en un asno y no en un caballo blanco, para los que conocían las tradiciones históricas le llamó la atención, para la mayoría de la gente no. Entonces, a tu pregunta, que ¿cuál es el origen de la Semana Santa? El origen de la Semana Santa está en la Pascua, o como se llama en hebreo, en Pesa, que es la celebración del pueblo judío de la liberación de la esclavitud egipcia, y que año con año la celebraban. Y este año en que Jesús decide enfrentar la cruz, porque él sabía lo que le esperaba, él decide entrar a Jerusalén el Domingo de Ramos para convertir esa semana en una semana que fue un dolor de cabeza para los principales sacerdotes. Yo creo que fue la semana más compleja y difícil para ellos. En esos 5 días sucedieron cosas que nunca antes habían sucedido. Y entonces se da eso. Entonces el origen de la Semana Santa está ahí. Las raíces históricas en lo que es la Pascua. Por supuesto, los judíos celebraban la liberación de la esclavitud egipcia. Los cristianos después, que comienzan a celebrar lo que hoy se conoce como Semana Santa, pero que era siempre la Pascua cristiana, celebraban la muerte y la resurrección de Jesús. Básicamente, la pasión, muerte y resurrección eran los 3 elementos que se integraban en la tradición cristiana naciente, porque la tradición cristiana comienza a celebrar la Semana Santa, Eliezer, al final del siglo número 4 de nuestra era, o sea, más específicamente hace 1300 años, lo que es hoy se conoce como Semana Santa. Así que estamos en este contexto que tiene una raíz histórica en la Pascua y también tiene un fundamento bíblico en lo que es la Pascua cristiana, hoy conocida como Semana Santa. Reverendo, usted hacía referencia a que la primer Pascua judía se conmemoró, se celebró en el año 1446, donde se estaba celebrando lo que es la liberación o la salida más bien de la esclavitud que mantenían los egipcios en contra del pueblo. Sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención, y ya pasándonos al contexto moderno, a la actualidad moderna, esta celebración que usted estaba hablando de conmemorar lo que es la liberación del yugo egipcio,
¿Por qué en la actualidad los cristianos, los católicos, no solamente de Nicaragua, sino a nivel latinoamericano, diría yo, por qué se celebra erróneamente lo que empezó hace 1446, desde el año 1446 y en el año 2026 y años anteriores se celebra la Semana Santa de otra manera, de otra forma? Tiene que ver con el proceso histórico, tiene que ver con la descomposición humana, tiene que ver con la devaluación de los valores. La misma figura de Jesús, Eliezer, la figura que hoy conocemos de Jesús, no es la figura del primer siglo, no es la figura del segundo siglo. Si cada intérprete de Jesús ha dado una lectura, al grado que la lectura que hace el apóstol San Pablo de Jesús en muchos aspectos es diferente a la que hacen los 4 evangelios. Hay otros historiadores que no están en el canon bíblico, como un historiador muy conocido que se llamó Josefo, que conoció muy de cerca la vida de Jesús, que tiene otro perfil. Y con el pasar de los tiempos, la figura originaria de Jesús se ha distorsionado. Entonces, si la misma figura de Jesús se ha distorsionado por los intérpretes de él, por los traductores de él, mucho más una fecha. Máxime cuando el sistema de consumo de la humanidad, de la sociedad, ha sido tan hábil de apropiarse de las fechas bíblicas, históricas, y las ha convertido en fechas para comercializar productos. Es interesante ver, por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses, cuáles son las 2 fechas en que se consume más licor en este país. Está en primer lugar la Navidad y fin de año. Y en segundo lugar, este tiempo conocido como Semana Santa. ¿Y quiénes son los que hacen eso? No son ateos. Yo creo que hay ateos que son mucho más respetuosos de Dios, de Jesús, que aquellos que nos llamamos cristianos. Sí, hay muchos cristianos en este país, o que se llaman cristianos, que para ellos esta época es la oportunidad idónea para convertir este tiempo o hacer en este tiempo acciones ilícitas. No solamente tomando licor en fiestas y en otras situaciones, sino aprovechando las vacaciones para fraguar quizás el mal contra otra persona. Pero es triste, un país como el nuestro, que la mayoría nos consideramos cristianos, hayan cristianos que no dedican ni una hora a la semana para hacer una meditación. Por eso se habla incluso de que hay 2 tipos de cristianos, 2 tipos de evangélicos, 2 tipos de católicos. Uno que son comprometidos y otros que son tradicionales. Hay cristianos, especialmente católicos, que van a la iglesia en momentos especiales, cuando se casa algún familiar o cuando hay alguna misa de cuerpo presente, pero el resto del tiempo no. Pero anda a preguntarle a qué religión pertenecen, te dicen son católicos. Los evangélicos pues son un poco más dinámicos. Hay evangélicos que van 4 veces al día, a la semana a la iglesia, no se pierden un domingo. Es decir, existe una dinámica de esa, pero a excepción de la mayoría de los evangélicos, no consumen licor en este periodo. Y yo creo que también la mayoría de católicos no consumen licor en este tiempo, pero sí hay un gran porcentaje que se autonombra católico cristiano, y para ellos estas son vacaciones que se celebran con distintas actividades. Ahí podemos ver a veces una lista de actividades que se realizan, y eso nada tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Ese es un aprovechamiento de esa fecha, es un aprovechamiento de la Semana Santa, que se dan vacaciones, y entonces en las vacaciones dice la gente ahora o nunca, pero siempre hay un remanente. Si hay un grupo siempre fiel
no diría a la tradición, sino a la fe cristiana. Hay católicos que durante este tiempo están en sus celebraciones, en sus devociones, y también evangélicos haciendo sus vigilias, sus cultos, sus ayunos, y es muy importante. Entonces, alguien dice, bueno, al final cada quien va a dar cuenta a Dios de lo que hace o de lo que no hace, pero es muy cuestionable, y yo diría reprochable y condenable, que alguien que se llama cristiano no tenga conciencia, y creo que esa es la palabra más adecuada en nuestro idioma, no tenga conciencia de lo que significa la muerte de Jesús, no tenga conciencia de lo que implica en la historia el que el Verbo se hizo carne y asumiera la condición de hombre y se entregara a la cruz, en muerte de cruz, para rescatarnos de la perdición eterna y garantizarnos vida eterna en la plenitud de su reino. Falta conciencia. Hay mucha tradición, hay mucha religión, pero poca conciencia. Y esto ya Jesús lo sabía, y él dice, pueblo que de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Reverendo, usted hacía énfasis hablando siempre del mismo tema, de la reseña histórica que estaba abordando y de las raíces de lo que es la Pascua, de lo que fue empezando en el año 1446 la Pascua judía. Pero también hay algo que a mí me llamó mucho la atención que usted mencionó: la descomposición humana y la devaluación de valores. Descomposición humana y devaluación de valores. Yo le pregunto, entonces, ¿cuál es el rol que han venido ejerciendo, que han venido realizando los jerarcas religiosos, que son los representantes, a mi juicio, de Dios aquí en la tierra, en llevar, en conllevar y en mantener estas mismas tradiciones que empezaron en el año 1446? El rol que ellos han jugado. Ok, para que nuestros televidentes y que algunos quizás toman nota, cuando digo que la Pascua judía se celebró en el año 1446 antes de Cristo, y la Pascua cristiana o Semana Santa se comenzó a celebrar en el año 1300 de nuestra era, para que tengamos tiempo, tengamos claro el antes y el después. Eliezer, yo creo de que la sociedad humana en su conjunto ha entrado desde hace mucho tiempo atrás en un proceso de descomposición. Hay un germen que ha entrado a la vida humana como el comején que ha entrado a la madera. A veces nos llevamos sorpresas. Un trozo de madera que se ve muy fino por fuera, lo querés probar y te das cuenta que internamente ya es un hueco porque el comején se lo ha comido. Y Satanás ha sido muy inteligente. Satanás ha entrado al corazón de lo que es la esencia de la vida y ha carcomido como un cáncer y como un comején la integridad del ser humano. Hay una descomposición en todos los niveles. Descomposición que en una época fue terrible, al grado que Dios decide destruir a la humanidad con un diluvio. Él ordenó a Noé que construyera un arca y la gente le decía que estaba loco. Hubo una descomposición tan grande que incluso en términos teológicos se habla de la relación de ángeles con mujeres, de cuyo efecto produjo entonces la generación de los gigantes en la tierra. Ha sido un periodo de mucha descomposición. Luego se vivió otro periodo de mucha descomposición, como fue en la época de la Torre de Babel, la época de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas por el fuego. Nada más una familia se rescató. Y eso está en las Sagradas Escrituras y no está como historia, no está como un relato únicamente de lo que pasó.
Y dice la palabra de Dios que llegarán tiempos en que la humanidad va a repetir el ciclo de Noé. Como en los días de Noé, así será, dicen, los días en que vendrá el Hijo del Hombre a la tierra. Porque cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, tenemos que tener claro que hay una segunda venida de Jesús que está en proceso y puede estar a la vuelta de la esquina. Entonces, la descomposición de la humanidad por toda una serie de elementos que tienen que ver con los sistemas de consumo, con la virtualidad de las cosas y con una cantidad de elementos que tienen que ver con un falso perfil. Bueno, ustedes saben que en los medios de comunicación se habla mucho de los perfiles que son falsos. Pues en la religión, en la sociedad, hay muchos perfiles que son falsos. Entonces, vos hablabas, por ejemplo, ¿por qué los guías espirituales, los jerarcas? Eliezer, el lunes santo, después del domingo de Ramos, se dio un hecho histórico que muy pocos hablan de él, y es la purificación del templo. ¿Y a quiénes sacó a Jesús del templo? A los mercaderes que habían hecho del templo un mercado. Y dice, la casa de mi padre la habéis convertido en un mercado. Hay otra versión que dice, en cuevas de ladrones. ¿Y quiénes eran los que daban la firma y sellaban los permisos para los mercaderes que tuvieran ese negocio dentro del templo? Los sacerdotes saduceos. Y digo saduceos porque hay gente que creen que los sacerdotes eran fariseos. No, los sacerdotes eran saduceos de esa corriente judía. Ellos eran los principales sacerdotes que se aliaron. Los saduceos se aliaron con el sistema de dominación de aquel momento, los romanos, e hicieron una confabulación porque los sacerdotes saduceos miraron en peligro su negocio. Cuando Jesús volcó las mesas, ahí está haciendo una acción de rebeldía en contra al mercado, en contra del sistema dominante, en contra de aquellos que utilizan la religión para enriquecerse, en contra de aquellos que utilizan a los pobres para enriquecerse, en contra de aquellos que utilizan la democracia para enriquecerse, incluso en contra de aquellos que utilizan a los niños y niñas para enriquecerse. Es decir, no solamente es una acción en contra de los que estaban ahí, sino que era un mensaje global. Y es por eso que los primeros en alegrarse ante la muerte de Jesús fueron los mercaderes, porque ellos dijeron, ya vamos a retomar nuestro negocio, ya vamos a retomar el templo. Entonces, ¿hay mercaderes del templo hoy? Sí, y vos me has oído a mí decir muchas veces esto. Hoy, muchos que hablan en nombre de Jesús, en nombre de la fe, en nombre de la religión, lo hacen como un negocio, como una forma de vida, pero no porque realmente tengan a Jesucristo en su vida o que estén anunciando al Cristo de la Biblia. Por eso el Evangelio nos advierte de los anticristos, de los antivalores, de los falsos profetas, de los falsos perfiles, de aquellos que se visten de ovejas pero son lobos por dentro. Todo eso está advertido. Entonces, estamos viviendo un momento de muchas imitaciones, de muchos perfiles falsos en todos los niveles, de muchas contradicciones, pero hay un remanente fiel, hay un pueblo fiel que llegará hasta el final, defendiendo la fe bíblica, defendiendo al Jesucristo de la Biblia y no al Cristo del mercado. Entonces tenemos que saber algo, y aquí te comparto un código bíblico. Tenemos que tener discernimiento de espíritu, porque es difícil que yo te hable de esto y no te mencione lo siguiente. Satanás ha sido tan estratégico que no ha querido confrontarse con la religión ni con la iglesia, sino aliarse, así como se alió en la época de Jesús, aliarse con dos figuras, Eliezer. Hay dos figuras que actúan dentro de la iglesia, hay dos figuras que actúan dentro del templo, hay dos figuras que actúan dentro de la religión. Lobo vestido de oveja y ángeles de luz. Satanás se viste como ángel de luz y entra a la iglesia no con cachos ni con guadaña,
sino como un ángel de luz. Satanás entra a la iglesia no como un lobo, sino como un cordero vestido de oveja. Y están allí y tenés que tener discernimiento de espíritu para hacerlo. Y en esta época andan sueltos por diferentes lugares. Pareciera en ese video que estábamos viendo, reverendo, donde Jesús está recreado, ¿verdad? Por supuesto. Jesús a los mercaderes del templo, de su templo. Pareciera que tiene muchísimas similitudes, muchísimas décadas atrás, muchísimos años atrás, ya se había adelantado a esta época que ahora estamos viviendo, porque esos mercaderes que estaban en su templo son los mercaderes actuales, que no están en su templo, pero están haciendo de la celebración de Semana Santa, de la Semana Mayor, una especie de comercio para todas las personas que creemos y que confiamos en lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero bien, reverendo, ¿se puede recuperar o hay alguna manera de recobrar más bien esa tradición que empezó hace el año 1336, como usted lo acaba de mencionar, de nuestra era? Mira, siempre es difícil recuperar lo que fue un contexto histórico. Todo esto comenzó en Jerusalén, en Israel, después se fue expandiendo para otras provincias y naciones. El ropaje es diferente y voy a darte una respuesta desde el punto de vista teológico bíblico. Dice, el fundamento es uno solo, pero el diseño puede variar. El fundamento es uno solo, pero el diseño puede variar. Hay muchos diseños de lo que es el evangelio. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias que tienen un diseño diferente, cada uno a su manera. Pero lo esencial es que el fundamento, que es Cristo, los apóstoles y los profetas, no cambie. Entonces, recuperar la tradición con el diseño que se hizo originariamente es difícil, pero sí es posible recuperar al Cristo de la historia. Más que la ceremonia en sí, más que la tradición en sí, recuperar al Cristo de la historia. ¿Cuál es el Cristo que hoy nosotros estamos escuchando, estamos predicando, estamos viviendo? ¿Cuál es el Jesús que nos enseñaron nuestros padres y que hoy nos hablan por la radio o por la televisión, o cuando vienen evangelistas o cantantes que vienen a cantar en diferentes lugares? ¿Cuál es el Jesús? Mira, yo tengo una imagen que una vez estaba en una iglesia y alguien estaba predicando de Jesús y yo sentí que en la entrada del templo estaba Jesús de pie y como que Jesús decía, está predicando de Jesús, pero ese no soy yo. Ese no soy yo. Entonces, podemos estar hablando de Jesús y no hablar del Jesús de la Biblia o del Cristo de la Biblia. Entonces, por eso es que es importante el discernimiento de espíritu, el escudriñar las escrituras, el conocer los contextos y saber de que hay una esencia, hay una línea histórica bíblica que no puede variar ni cambiar, que es el Cristo de la Biblia, el Cristo resucitado, el verbo que se hizo carne y que se identifica con claridad meridiana, el Jesús que estuvo al lado de los huérfanos y las viudas, el Jesús que sanó a los leprosos, el Jesús que no convivió con los mercaderes del templo, el Jesús que no pidió nada a cambio. Él sanaba a la gente y le decían, vayan, preséntese al sacerdote. Incluso hubieron momentos en que él hizo sanidades y le dijo a la gente, cállense, no vayan a decir nada. Pero hoy hay gente que trafica hasta con los milagros. Hay religiones disque evangélicas que cobran por una oración dependiendo de la enfermedad que tenga la persona. Y eso es nefasto, eso es diabólico.
hacer uso de un milagro, de una sanidad para cobrar dinero. Entonces, no nos confundamos. En los últimos tiempos, y está dicho con claridad meridiana, aparecerán hombres falsos, tanto a nivel de aquellos que predican a Cristo como aquellos que se llaman profetas. Por eso dice, y aquí está una máxima que es importante para todos. La palabra de Dios no dice, por sus dones los conoceréis. No. Jesucristo fue muy claro cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Vas a conocer a alguien, Eliezer, por ese fruto que él da: amor, justicia, paz, equidad, armonía, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, al final de los tiempos, tenemos que escudriñar cada persona. Y no digamos en el campo de la sociedad, que es más complejo, la política, que es más compleja. Te estoy hablando en términos religiosos. No me estoy yendo a términos políticos donde la descomposición a veces es mucho más grande que en otros niveles, ¿verdad? Porque por todos lados hay descomposición. Por todos lados hay gérmenes malignos, no solamente en la política, sino también en la misma iglesia, en la religión. Por eso es que cada uno debe de leer la palabra preguntándose qué me dice a mí esta palabra. No tanto qué le dice esto al vecino, no, sino a mí. Que la palabra sea para vos tu lámpara, tu guía, el agua de vida, la fuerza que te dé cambio y transformación para cada día. No sé si con esto que voy a decir, reverendo, soy muy crudo en este término, en lo que usted estaba haciendo referencia, ¿verdad? Creo que Dios también tenía que referirse, o creo que se refirió más bien cuando se dijo los sepulcros blanqueados. No sé si tiene referencia en esto que usted acaba de mencionar, porque si están cobrando indulgencias, si se está cobrando por enfermedades, dependiendo de la enfermedad que tenga, no sé si eso tiene algún tipo de relación con esto. Pero bien, me quedan 3 minutos, reverendo, solamente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, no solamente para los televidentes, no solamente para los nicaragüenses, sino también para nuestras autoridades? Porque tiene que haber alguna recomendación en esta época de Semana Santa. Mira, creo que los consejos más sabios están en las Sagradas Escrituras. Y mi primera recomendación para todos los hermanos nicaragüenses, los televidentes, es que en este tiempo asumamos una actitud de gratitud. Hombre, que le demos gracias a Dios porque el Verbo se hizo carne en su sierva, la Virgen María. Darle gracias a Dios porque el Verbo se hizo carne. Darle gracias a Dios porque Jesús, cuando murió y fue sepultado, no quedó en la tumba. Es verdad, él murió en la cruz y él entregó su vida en la cruz y fue sepultado, pero no quedó en la tumba. Es por eso que la fuerza del evangelio y la fuerza de la fe está en ese binomio, crucifixión y resurrección. Si no hubiera habido resurrección, en vano sería nuestra fe en Jesucristo. Él hubiera sido como un Mesías de los tantos que vinieron antes de él. Pero todos los que antes de él vinieron, que fueron muchos, muy buenos, murieron y no resucitaron. Entonces, darle gracias a Dios porque él no lo dejó en la tumba. Darle gracias a Dios porque cuando Cristo ascendió a los cielos, 40 días después de su resurrección, él a su iglesia, a su pueblo, no lo dejó solo. Él les dice, me voy, pero no los dejo solos. Les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, quien estará con ustedes por el resto de sus vidas. Ahí te mencioné 3 elementos importantes que todo hombre o mujer que se llama cristiano, por lo menos debe darle gracias a Dios por eso. Número 1, que el Verbo se hizo carne en el vientre de la Virgen María. Número 2, cuando Jesús muere y es sepultado, no queda en la tumba, asciende al cielo.
Y número 3, cuando Jesús asciende al cielo, no nos deja huérfanos, no nos deja solos, nos envía al Consolador. Entonces, yo diría una actitud de gratitud, de agradecimiento, pero también una actitud de arrepentimiento. Yo creo que todos, en esta época, todos los días, es bueno que todos nosotros le pidamos perdón a Dios, porque todos pecamos de pensamiento, palabra o acción, de omisión o comisión. Pero más en esta época, creo que todo aquel que se considera cristiano debe de pedirle perdón a Dios, porque todos estamos pecando, los que estamos en la iglesia, los que están en la política, los que están en el comercio, todos. Pedirle perdón a Dios y reconstruir nuestra vida a la imagen y semejanza de Dios. Yo me quedaría con esos 2 consejos, pero tal vez un tercero, ¿verdad? Pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestros hijos. Es decir, hombre, ¿por qué tenés que alegrarte tomando licor en esta época? ¿Por qué tenés que hacer algo ilícito en esta época? Dedica un tiempo a Dios en gratitud, en compromiso y en arrepentimiento. Reverendo, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo eso me fue, lamentablemente, pero ha sido un verdadero placer, honor y deber haberlo tenido nuevamente aquí en Temas Gigantes. Recuerden que es Semana Santa, no es semana de bacanal. Hay que vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Buenos días, buenas noches y, reverendo, nos vemos hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.